Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, Corona Libros Time. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a leer no es un relato, es algo especial, padrísimo. Es un libro muy interesante que se llama Aquí y Ahora. Es un epistolario entre Paul Auster, que es uno de los escritores norteamericanos de la actualidad más importantes, y John Maxwell Coetzee, que es de los consentidos, Nobel, y bueno, los dos son intelectuales de altísimo vuelo. Y este libro surgió de una propuesta muy interesante. Paul Auster y Coetzee, como intelectuales pues conocidos, relevantes, evidentemente se conocían, pero no se conocían físicamente, nunca habían tenido un contacto personal, sino hasta 2008, que Paul Auster con su esposa viajó a Australia a un festival literario y allí se conocieron y bueno, hubo una química fantástica entre ellos, de tal manera que Coetzee, poco después de ese encuentro físico en 2008, le mandó una carta a Paul Auster y le propuso establecer esa comunicación epistolar que está condensada en este libro, Aquí y Ahora, cartas de desde 2008 a 2011 entre Paul Auster y Coetzee, en el que tratan temas muy diversos, ¿no? La sexualidad, la censura, los gobiernos, los deportes, la literatura, y bueno, la tratan, ya se imaginarán con qué nivel de inteligencia. Y escogí dos cartas en las que tratan es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, ya les he platicado, yo soy fan del fútbol americano y de los deportes estadounidenses en general, me encantan. Y estas dos cartas, la primera que le manda Coetzee a Paul y luego la contestación de Paul Auster a Coetzee, es lo que vamos a leer. Esta carta es del 11 de mayo de 2009, la firma Coetzee y dice: querido Paul, un apunte más sobre el deporte. La mayor parte de los grandes deportes, aquellos que atraen a masas de espectadores y despiertan pasiones multitudinarias, parecen haber sido elegidos y codificados de golpe alrededor de finales del siglo XIX y en Inglaterra. Lo que me llama la atención es lo difícil que resulta inventar y poner en marcha un deporte completamente nuevo, no solo la variante de uno antiguo, o tal vez debería decir poner en marcha un juego nuevo. Los deportes son elegidos de entre el repertorio de los juegos. Los seres humanos son criaturas ingeniosas y sin embargo da la impresión de que solo unos pocos de los muchos juegos posibles, hablo de juegos físicos, no juegos de la mente, resultan viables. He estado leyendo el librito de Jacques Derrida sobre la lengua materna, El monolingüismo del otro, 1996. Parte del mismo es alta teoría, pero hay otra parte que es bastante autobiográfica y trata las relaciones de Derrida con el lenguaje en tanto que niño nacido en la comunidad franco-judía o judía francesa o judía francófona de la Argelia de los años 30. Él nos recuerda que a los ciudadanos franceses de ascendencia judía les quitó la ciudadanía vicky y que por tanto se pasaron muchos años sin tener un estado. Lo que me interesa es la afirmación que hace Derrida de que, aunque él era un francés monolingüe según su criterio, su inglés era excelente y estoy seguro de que también lo era su alemán, por no hablar de su griego, el francés no es o era su lengua materna. Cuando leí esto me di cuenta de que podría estar hablando de mí y de mi relación con el inglés, y un día más tarde me di cuenta también de que ni él ni yo somos excepcionales, que muchos escritores e intelectuales tienen una relación distante o interrogativa con el idioma en el que hablan o escriben, y que de hecho referirse al idioma que uno usa como lengua materna, language maternelle, es algo que ha quedado claramente desfasado. De manera que cuando Derrida escribe que, aunque él ama el idioma francés y es un purista de la corrección del francés, no es un idioma que le pertenezca, no es el suyo. Eso me recuerda a mi propia experiencia con el inglés, sobre todo durante la infancia. Para mí el inglés no era más que una de mis asignaturas en la escuela. En la secundaria la lista era inglés, afrikaans, latín, matemáticas, historia, geografía. Y de esas el inglés era simplemente una asignatura que se me daba bien, igual que la geografía se me daba mal. Jamás se me ocurrió pensar que se me diera bien el inglés porque el inglés fuera mi idioma. Ciertamente jamás se me ocurrió preguntarme cómo se le podía dar a uno mal el inglés si el inglés era su lengua materna.
Décadas más tarde, después de convertirme yo justamente en profesor de inglés y empezar a reflexionar un poco sobre la historia de mi disciplina, sí que me pregunté qué podía significar el hecho de convertir el inglés en asignatura académica en un país anglófono. Por lo que recuerdo de mi forma de pensar en la infancia, el idioma inglés me parecía propiedad de los ingleses, una gente que vivía en Inglaterra, pero que había mandado a algunos miembros de su tribu a vivir en Sudáfrica y también a gobernarla por un tiempo. Los ingleses inventaban las reglas del idioma inglés como les venía en gana, incluyendo las reglas prácticas, en qué situaciones había que usar qué locuciones del inglés. La gente como yo lo seguíamos de lejos y obedecíamos las instrucciones que nos daban. Que se te diera bien el inglés era algo igual de inexplicable que el que se te diera mal la geografía. Era un capricho del carácter, un mero rasgo de personalidad. Cuando a los 21 años me fui a vivir a Inglaterra, fui con una actitud hacia el idioma que ahora me resulta completamente extraña. Por un lado, estaba bastante convencido de que usando como criterio los libros de texto, yo podía hablar el idioma, o por lo menos escribirlo mejor que la mayoría de los nativos. Por otro lado, en cuanto abría la boca, delataba mi condición de extranjero, es decir, de alguien que por definición no podía conocer el idioma igual de bien que los nativos. Aquella paradoja la resolví diferenciando entre dos tipos de conocimiento. Me dije a mí mismo que yo sabía inglés del mismo modo que Erasmo sabía latín, gracias a los libros. En cambio, la gente que me rodeaba conocía el idioma íntimamente. Era su lengua materna, pero no era la mía. Ellos la habían mamado con la leche materna y yo no. Por supuesto, para un lingüista, y particularmente para un lingüista de la escuela chomskiana, mi actitud estaba completamente equivocada. El idioma que uno interioriza durante los primeros años, que son los más receptivos, es su idioma materno y no hay más que hablar. Tal como comenta Derrida, ¿cómo puede alguien considerar que un idioma es suyo? Al fin de cuentas, es posible que el inglés no sea propiedad de los ingleses de Inglaterra, pero está claro que propiedad mía no es. El idioma siempre es el idioma del otro. Adentrarse en el idioma siempre es una violación de la propiedad. Y la cosa es mucho peor si se te da lo bastante bien el inglés como para oír en cada frase que sale de tu pluma ecos de usos anteriores, recordatorios de quién poseyó esa expresión antes que tú. Cordialmente, John. Y aquí viene la respuesta de... Bueno, en realidad no es la respuesta, porque si se fijan, la fecha de esta carta que contesta Paul Auster a John es del 11 de mayo, es la misma fecha que la carta de John Coetzee a Paul Auster. Entonces hay mezclas de temas, o sea, no es en la seriación cronológica, no es una carta y luego la respuesta a esa carta, sino que empiezan a tocar temas que han tocado en cartas anteriores porque no saben cuándo les va a llegar la carta correspondiente. Esta carta también está fechada el 11 de mayo de 2009 y es de Paul Auster a John. Gracias por el fax de ayer. Me parece que por fin hemos dado con un sistema viable. Una carta lenta a través de los mares desde América a Australia y luego una rápida transmisión electrónica de papel desde una habitación de Adelaida a una estancia de una casa en Brooklyn. La conversación sobre deportes bien podría tocar a su fin, pero la cuestión de por qué no han arraigado nuevos deportes en tantos años es buena, algo que, confieso francamente, nunca se me había ocurrido. Mencionas Inglaterra y las postrimerías del siglo XIX, pero también puede aplicarse lo mismo a Estados Unidos. El primer equipo de béisbol profesional se creó en 1869, el año en que Princeton y Rutgers jugaron el primer partido interuniversitario de fútbol americano. La única excepción que puedo mencionar es el baloncesto, que no se inventó hasta 1891 y no se popularizó hasta 50 años después, cuando una modificación de las normas suprimió el saque de centro después de cada canasta, acelerando el ritmo del juego. Ahora se juega el baloncesto en todos los rincones del mundo, y justo cuando Inglaterra han dejado de pertenecerle el cricket y el fútbol, Estados Unidos ya no es dueño del baloncesto. Un buen ejemplo, hace 2 o 3 años, un equipo nacional norteamericano, con sueldo excesivo y demasiado confiado, perdió contra Grecia en la semifinal de la Copa del Mundo. Pero lo esencial tienes razón, nada nuevo ha causado sensación desde hace generaciones. Cuando se piensa en lo rápidamente que diversas tecnologías han modificado la vida cotidiana, trenes, coches, aviones, películas, radios, televisores, ordenadores, la tosudez de los deportes resulta desconcertante a primera vista. Ha de haber una razón para ello, sin embargo, y la respuesta que se me ocurre es que, una vez codificados, los deportes dejan de ser invenciones y se convierten en instituciones.
Las instituciones existen para perpetuarse a sí mismas y el único modo de eliminarlas es mediante la revolución. Hay tanto en juego ahora en el deporte profesional, tanto dinero de por medio, tantos beneficios pueden lograrse alineando un equipo triunfador, que la gente que controla el fútbol, el baloncesto y todos los demás deportes importantes es tan poderosa como los directivos de las más grandes empresas o los jefes de gobierno. Sencillamente, no hay espacio para introducir un deporte nuevo. El mercado está saturado y los que ya existen se han convertido en monopolios que harán lo posible por aplastar a cualquier competidor advenedizo. Lo que no quiere decir que la gente no invente nuevos juegos. Los niños lo hacen todos los días, pero los niños carecen de medios para poner en marcha empresas comerciales multimillonarias. Hará unos 20 años, estaba viendo el informativo de la noche cuando dieron una noticia sobre alguna ciudad sureña cuya junta educativa, debido a dificultades presupuestarias, creo, había decidido prescindir de la enseñanza de lenguas extranjeras. Entrevistaron ante la Cámara a una serie de ciudadanos de la localidad pidiéndoles su impresión sobre el cambio de situación y un hombre dijo, y cito textualmente, sus palabras se cincelaron a fuego en mi cerebro y se me han quedado grabadas desde entonces. A mí no me parece mal, no me plantea ningún problema. Si el inglés era suficiente bueno para Jesucristo, también lo es para mí. Maravilloso esto, ¿no? Por estúpido e inquietante que sea el comentario, y cómico también desde luego, parece tocar un aspecto fundamental de la idea de lengua materna. Uno está tan imbuido de su propia lengua, la percepción del mundo se halla tan profundamente moldeada por el idioma que uno habla, que a cualquiera que no hable como uno se le considera un bárbaro, o a la inversa, resulta inconcebible que el Hijo de Dios haya hablado un idioma distinto del propio, porque Él es el mundo, y el mundo solo existe en una sola lengua, que casualmente es la propia. Hace solo 3 generaciones, mis bisabuelos hablaban ruso, polaco y yidis. El que yo me criara en un país angloparlante me parece un hecho enteramente contingente, una casualidad de la historia. La madre de mi padre, mi abuela demente y homicida, pasó toda la vida en Estados Unidos, pero hablaba inglés con un acento tan marcado que me resultaba difícil entenderla. Lo único que la vi leer alguna vez fue el Daily Forward, un periódico publicado en yidis. Más interesante aún es el padre de Siri, noruego-americano de tercera generación, nacido en 1922, se crió en una comunidad rural tan aislada, habitada principalmente por inmigrantes noruegos y sus descendientes, que toda la vida habló con un inconfundible acento noruego. ¿Cuál era su lengua materna? La madre de Siri, nacida en Noruega, no vino a este país hasta cumplir los 30 y como su madre se fue a vivir a Minnesota con los Husvet cuando nació Siri, lo que significó que el noruego se convirtió provisionalmente en la lengua familiar. El primer idioma que habló mi mujer fue el noruego. ¿Cuál es su lengua materna? Es norteamericana, una escritora soberbia cuyo medio es la lengua inglesa y sin embargo de vez en cuando comete algún pequeño desliz, sobre todo con las preposiciones, el elemento más desconcertante de cualquier idioma. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Ha llovido mucho desde entonces. Las dos expresiones significan lo mismo. Eso es cosa del pasado. Pero Siri es la única persona que dice ha llovido mucho sobre el puente. Tú naciste en un país bilingüe, lo que complica considerablemente el asunto. Pero si de pequeño hablabas inglés en casa, entonces tu lengua materna es el inglés, un inglés sudafricano, posteriormente atenuado por tus largas estancias en las tierras del inglés británico, americano y australiano. También hay un inglés irlandés, indio, caribeño y Dios sabe cuántos más. Igual que a los ingleses ya no les pertenece su cricket ni su fútbol, tampoco son dueños de su propio inglés. Ríete del concepto de americano si quieres, pero el caso es que cuando los franceses publican libros de escritores estadounidenses, en la portada dice traduit del americano y no traduit del inglés. Tengo muchos motivos de queja contra Norteamérica, pero el inglés en su encarnación americana no se encuentra entre ellos. Por otro lado, a los que somos escritores, sin importar cuál sea nuestra lengua, nos deberían animar estas palabras de Groucho Marx. Fuera de un perro, el mejor amigo del hombre es un libro. Dentro de un perro está muy oscuro para leer. Me refiero, por supuesto, al hermano de Harpo, cuyo verdadero nombre era Julius. Con afectuosos saludos para Dorothy y para ti. Ojalá que les haya gustado y de verdad que este libro es una maravilla. Todos los temas que tratan en él son desarrollados de una forma fenomenal.